Buenos días a todos y a todos los Robin Hood del mundo. Estoy muy feliz de estar con vosotros, como siempre. Me hace muy feliz saber que hay personas que ayudan al cambio. Y eso para mí es extremadamente importante, sobre todo con todo lo que pasa actualmente. Es cierto que estamos muy movidos, no estamos bien. Hay tormenta cósmica, tormentas solares, hay cambios a nivel energético y por lo tanto sufrimos los asaltos. Estamos en un momento en el que todo está exacerbado, es decir, lo mejor mezclado con lo peor. Pues esperemos sacar lo mejor, es lo que deseo para todos vosotros, sin dudas. Pues hemos buscado mucho para encontrar buenas noticias. Todo lo que hay son noticias terribles. Y con el pequeño equipo que tenemos en la oficina, cuando buscamos, lleva su tiempo, es difícil. Y sé que algunas veces podemos equivocarnos, porque hay noticias falsas. Por favor, no nos tiren piedras. En general, recibimos mensajes muy agradables para decirnos, esta noticia no es válida. Pero hay veces que es un poco agresivo y os diré que trabajamos mucho para intentar extraer lo mejor y lo peor de la noticia para que seáis conscientes de lo que se puede hacer algo al respecto y algunas veces podemos estar equivocados. Pues eso era mi introducción. Así que voy a decir que nos estamos volviendo locos. Creo que os dais cuenta también de lo contrario, no estarías escuchándome. Pues he seleccionado algunos temas sin politiqueo porque no hago ni hablo de política, no me interesa porque sé que son solo marionetas. Todos los nombrados del gobierno son marionetas de otras energías, de otros seres que manipulan el mundo y a su vez estos otros seres son manipulados por seres no necesariamente de la Tierra. Dicho esto, gente que sufre, eso sí me interesa y me llama la atención. Me vais a decir, bueno, ella siempre habla de lo mismo. Pues no, pero por ejemplo en Gaza es un problema importante. Os cuento lo que pasó en París. Hubo una feria donde se vende a promotores y a particulares terrenos que pertenecen a Palestina, a Gaza. Parece surrealista lo que hacen. Así que había 4 o 5 manifestantes en la puerta que intentaron manifestar su descontento. Pues esta feria estaba altamente protegida por 12 autobuses de policía, que por cierto pagamos nosotros los contribuyentes muy generosamente. Pues los manifestantes fueron arrestados porque dijeron que la Cisjordania no pertenece a Israel y de repente le acusaron de ser antisemitas. Pero hay contradicción. En el boletín oficial se notifica que los altos de Golán y la Cisjordania no son parte de Israel. Así que veis, nos estamos volviendo locos. Nos dicen cualquier cosa, nos detienen por cualquier cosa, nos hacen creer cualquier cosa. La segunda cosa que me parece importante son 3 eventos que me preocupan. Son folletos que fueron enviados desde aviones por el ejército israelí que decían: a nadie le importa, ningún país os defiende, lo cual sigue siendo cierto. Incluso en Estados Unidos no se involucran. Sin embargo, se involucran en Ucrania y ¿por qué no en Gaza? Pues no lo sé, esperaré y veré, pero es incomprensible. Así que los folletos dicen: no sois importantes y vais a morir de todo modo.
Son folletos tirados desde el avión, son más largos de lo que os cuento, mucho más agresivos. Y me digo a mí mismo que es horrible de leer cosas así cuando la gente está tan involucrada en esto. Y sé que todos estamos preocupados, porque cuando las personas sufren, sufrimos también. Cuando las personas son felices, estamos felices igualmente, porque somos parte del mismo gran cuerpo y creo que lo entendéis, pues a mí me conmueve de saber que solo existe esto. Hay algo aún peor. Pues hay una persona llamada Daniela Weiss. Es una mujer de cierta edad. En Francia se diría que la podrían eutanasiar, pero no. Ella está con determinación, está al pie del cañón. Es líder en los movimientos de exterminación de los palestinos. Y luego lo peor, lo más estúpido, es que está nominada al Premio Nobel de la Paz para 2025. Pues por favor, dejemos de dar premios Nobel u otros, todos estos premios que se otorgan y que no tienen ningún valor. ¿Qué pasa si concede la Legión de Honor el premio para esto o lo otro? ¿Qué importa? Es totalmente ridículo. Pero lo peor es que esta mujer organiza cruceros para permitir que la gente asiste a la destrucción final de Palestina y ofrece un Israel aún más grande que se extenderá a los alrededores. Es de locura total, pero lo peor en todo esto es que hay gente y promotores que compran terrenos ahí y personas que pagan un viaje para ver la destrucción de Gaza como si fuera un espectáculo. Pues todos somos nosotros responsables, cada uno de nosotros, cada humano es responsable, porque esta gente no existiría si no fuéramos de acuerdo. No iríamos al espectáculo de destrucción, no haríamos el crucero. La solución está aquí. Dejemos de hacer cualquier cosa y cuanto más seamos a darnos cuenta de las estupideces que se nos propone, mientras estemos conscientes de lo que pasa, estas cosas se detendrán. Si estas personas tendrían poco éxito, pues esto no existiría. Si el Premio Nobel de la Paz o de cualquier otra cosa fuera desacreditado, pues esto se detendría también. Pues esto a mí me sorprendió y me dije, vamos a ver qué pasará después como otra estupidez. Pero tranquilo, tengo más. Con el manual de supervivencia nos dice, por si pasa una explosión atómica, de no olvidar cerrar bien las puertas y ventanas. Pues, excepto si tenéis una puerta blindada o de un metal particular, seréis quemados vivos, como todo lo demás. Es ridículo, otra historia para asustarnos, para burlarse de nosotros. Y la propuesta que hace la gente es de reenviar este manual tan pronto como lo reciba. Lo devuelven inmediatamente. Tal vez recibiremos este manual por correo, o será los ayuntamientos que nos lo mandarán. No sé, pero bueno, seguro que encontraremos soluciones. Y ahí dicen, tomar un poco de agua, algunos botes de conserva, un juego de carta, por si acaso, pero es ridículo. Y por suerte existen humoristas y gente sensato que se burlan, lo cual me parece completamente normal. De verdad, hay momentos que casi me reiría si no fuera tan dramático.
Otra cosa, la ONU. Otra aberración, bueno, es una información para comprobar. La ONU destruye la selva amazónica para la cumbre del clima. Pues, es otra aberración completamente estúpido, otra estupidez. Veréis en los enlaces hay una persona que declara todas las mentiras que nos dijeron desde el principio. Pues en mi libro, Revelaciones Galácticas, el ser que me enseña y me guía, que está a mi lado, me dijo, mira, os están mintiendo con la historia, mintiendo con la geografía, con todo lo que se os ha enseñado, os mienten siempre. Y veréis, esta persona hace un resumen de todas las mentiras y la verdad no está mal. Es interesante. En mi último libro, Los dossiers del Gobierno Mundial II, acaba de salir de la imprenta. Ya está aquí. Para mí es una buena noticia, pues abre los ojos. Acerca de los niños, en el libro hablo de los bebés ucranianos y hay asociaciones que pretenden ser asociaciones humanitarias. Dejemos de lado esta historia humanitaria que finge ser buenos. Ya veréis en un cortometraje los bebés de 2 días o recién nacidos que son almacenados en un lugar con su cunita a la espera de ser enviados. Digo enviados porque parece que están colocados en los almacenes de Amazon. Es completamente aberrante, completamente deshumanizado. Y me pregunto, ¿quién es esa gente que compra esos bebés? Mirar el reportaje, podéis mirar la película Los ojos del diablo, porque vais a saber qué pasa con estos bebés. Es terrible. Pues, la verdad, no es bueno ser huérfano. Y también es desesperante ver una madre que necesita vender a su hijo. Es horrible, es difícil. Ya veréis estos muy pequeños seres y la madre que están completamente abandonada en un país en guerra, a quien se pretendía dar mucho dinero para dar el bebé. ¿Recibirán este dinero o no? Eso no lo sé, pero sé que algunas no tienen nada. Respecto al reportaje Los ojos del diablo, una persona me escribió muy amablemente y me dijo, vi la película varias veces. Aunque soy fuerte, esto me removió mucho. Así que, ¿qué puedo hacer? Pues le respondí, pues esto es real, existe. Nos cruzamos a diario con gente así todos los días. Hay gente en apuros, pero también hay gente que mata, que harían cualquier cosa por dinero, que ni siquiera aprovechan porque quieren cada vez más y más, como una droga, porque son habitados por algo demoníaco. Pues, ¿qué hacer? Podemos enviar luz, hacer visualizaciones, sobre todo podemos proteger a los niños. Os ruego, padres, tened mucho cuidado con vuestros hijos. Por cierto, veréis el humorista Naim haciendo broma acerca del miedo. No se trata de asustar a los niños, es solo cuestión de estar atento, estar cerca de ellos y saber lo que pasa. Ya sea a nivel sexual, con lo que pasa en los colegios, o bien de dejarlos solo en casa y demás cosas. Es muy importante abrir los ojos y decirse que hay veces hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor.
Y hay hombres y mujeres que están en graves apuros, que necesitan realmente ayuda. Podemos intentar ayudarle, o quizás no. Pero creo que hay que acabar con las asociaciones. ¿Sabéis que la UNICEF es un nido de pedófilos? L'UNICEF est un nid pour les pédophiles. Aquí en Francia hay una asociación que cuidaba a los niños. No sé si mantuvo el mismo nombre, pero esta asociación colocaba a los niños en sitios particulares para agradar a personas interesadas por estos niños, ya sea para la prostitución, la esclavitud, para la venta de órganos y demás. Es terrible, es demasiado. Dejemos de dar dinero. La gente generosa. Estamos afectados y nos afecta cuando vemos publicidad de organismos que piden dinero en la televisión. Pero demos el dinero cuando se sabe a dónde va, cuando se conoce a la gente y mirad lo que pasa. Es muy importante saber a dónde va el dinero. Estoy hablando de la UNICEF, pero hay muchos otros organismos que se ocupan de niños, cuyo nombre no mencionaré. Hay periódico que me parece muy interesante, el de Carl Zero. Os lo enseñaré luego, por si queréis apoyarlo, porque hace un gran trabajo en el tema de cómo salvar a niños de historias morbosas y terribles. Es importante dejar de confiar en organizaciones que no conocemos, que pretenden defender a los animales, que pretenden defender a los humanos y pretenden cuidar de tal o otra cosa. Quiero contar una cosa. Tengo un amigo que era cirujano porque ahora es jubilado, pues quiso ir con una organización médica en África, no diré el nombre, y con su buen humor y su temperamento fuerte quiso ayudar a la gente ahí. Cuando llegó a África, se dio cuenta que el dinero que reciben esta organización conocida, pues se reparte en construir casa, oficina, hacer cosas muy bonitas y lo que queda se reparte entre las personas que realmente lo necesitan. Pues dejemos de proporcionar dinero a gente así. Me vais a decir, pues, ¿qué podemos hacer entonces? Pues sabéis que a nuestro alrededor tenemos siempre gente que necesita. Hagamos algo a nuestro alrededor. Hay una historia que os voy a contar. Hay un chico que hizo como una prueba y llegó en un restaurante palestino de París. Pidió un plato de comida diciendo que no podía pagarlo. Y el dueño se lo da. Al final, él quiere pagar su plato y encargar 10 otros más para dárselo a la gente necesitada de la calle. El dueño del restaurante le contesta, pues sí es cierto, los 10 platos los regalo. ¿Veis? Existe la generosidad, pero no hay que ponerla en cualquier sitio. Limpiemos nuestra creencia y dejemos de dar dinero a cualquiera. Quería contárselo. También tengo buena noticia, es genial.
Pues no sé, quizás habéis visto la historia de esta joven autista que hizo de su condición una ventaja, con la ayuda de sus padres que nunca quisieron que la metieran en un parque, en un esquema rígido o en un colegio especial. Todo lo contrario. Y ahora es una chica estupenda que se apaña muy bien con todo. Tiene talento, baila y veréis su video. Es mágico. Otra buena noticia, que yo por lo menos considero como buena noticia, es que los gitanos han decidido no enviar más a sus hijos al colegio. Y en el pequeño reportaje, ese papá dice que la sexualidad de sus hijos lo aprenderán en su tiempo, con naturalidad. Dice, nosotros metemos a los niños al colegio para que aprendan a leer y a escribir, para que no le engañen en la vida, y el resto no importa. Pues yo les entiendo porque cuando era joven y para pagar mis estudios, daba clase en un colegio de barqueros y feriantes. Hacía una sustitución que duró bastante, por cierto. ¿Y qué quieren estos padres? Pues solo quieren que sus hijos tengan una base de educación y no quieren que se les incitan a cambiar su manera de ser y de vivir. Y cuando preguntaba a los niños qué quieren ser de mayor, me contestaban, igual que mi padre, pero aún mejor, con una atracción aún más grande o con una barcaza aún más bella. Y era una época muy bonita, es cierto. No querían estar encerrados en una aula, no va con ellos, pero la vida que tenían le gustaba, pues tenían sentido común. Otra cosa, en Suecia y en Serbia también la población boicotea a los supermercados porque los precios han subido de repente y la gente decidió boicotear estos supermercados, pues si nosotros hacemos igual es obvio que va a funcionar. Si hacemos esto durante algunos días, todo se cae, la economía se derrumba y no necesitamos ese tipo de economía. Quizás os incito a hacer cosas que no son tan fáciles, pero es tan importante. Otra noticia, no sé si es buena la verdad, se acusó a la comunidad musulmana de crear durante el Ramadán una penuria de huevos. Pues, ¿os dais cuenta de la estupidez? Penuria de huevos en Francia solo, en Marruecos no. Obviamente se mató miles de patos, de gallinas y otros animales por la supuesta gripe aviar, que no existe. Hay un hombre que respondió con humor a esta crítica y me pareció lógica y bastante graciosa. Esta anécdota se podría poner en la ventana humor, la verdad. En fait, elle est logique, elle est naturelle et elle me paraît sympa. Hay otra buena noticia. Es de una panadera que vive en nuestra región, en Dordoña, y que paga su recibo de la luz 10 veces más barato con un proveedor español. Es una buena noticia. Bueno, hay que buscar quién es. Se oyó en un podcast de la radio Toxin. Otra buena noticia de lucha contra el despilfarro, que hay cada vez más. Cuando se dice, mira esta hortaliza, pues no quiero esta zanahoria porque está torcida, no quiero esta manzana, pues la quiero perfecta, la quiero redonda. Claro que no pueden estar igual que la verdura o la fruta criada con pesticida, pero hoy en día hay movimientos que recuperan la hortaliza torcida y es genial.
Et puis, dernièrement, je pensais aux gilets jaunes. Últimamente pensaba en los chalecos amarillos y realmente era un movimiento fantástico. Algunas veces hemos participado, pero pienso que quizás no le hemos apoyado bastante, porque es un movimiento pacífico que asustó a todo el mundo, más bien dicho, a los gobernantes. Tendríamos que crear un movimiento parecido, quizás más solidario, más fuerte, sería fantástico. Otra cosa, hay cada vez más refugios para los animales. La gente despierta y se revela las torturas animales. Pues ahora acabo de hacer una entrevista acerca del pueblo animal y es increíble la conciencia que tienen, la sensibilidad, y los tratamos tan mal, pero lo tratamos igual como tratábamos a humanos en varias épocas. Cuando se invadía a otro país, cuando se les convertía en esclavos, es de locura, pues es necesario despertar y subir las vibraciones de 1 grado. Con eso os quiero leer pequeño extracto del libro El que viene, que escribí hace varios años y que está en el capítulo Conspiración. Todos los poderes son solo poderes por la importancia que les da. El control que les permite es meterse en tu manera de vivir y de pensar. Aquí es donde hay que reaccionar, diciendo no a un sistema binario que dicta tus comportamientos. ¿Ve? Luego, otra pequeña frase que es reconfortante. La desprogramación es el itinerario obligatorio que cada uno recorrerá para salir del impasse. Por eso es conveniente que cada uno acepte y decida de aprender a posicionarse correctamente. Sin embargo, mientras se queda una parte de ti en esclavitud, habrá siempre en la tierra un sitio por una organización como esta. Pues aquí están hablando de lo que nos domina actualmente, de esta sensación de ser dominados. Y una última, es siempre la conciencia que permanece todopoderosa. Es ella la poseedora de la llave. Si la humanidad se ha enfermado, secretando y luego ingiriendo su propia toxicidad, es ella misma que debe curarse. Porque, entiéndelo, no hay otra cura que la autocuración. Y la última, en tu ser interno, tienes todas las claves, incluso las que siempre pensaste que eran inalcanzables. Como ser humano, debes revelar tu ser de potencial. No digo poder, sino potencia. La potencia es el poder despojado del ego. La potencia es la esencia de la vida que ha reintegrado su lugar en la creación. Bueno, espero que mantendréis el rumbo de la mejor manera posible. Y de verdad os deseo a todos lo mejor.